Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica, historia y organización. Y para ello vamos a primero hablar un poco de los científicos que trataron de organizar cada uno en su época los elementos descubiertos hasta ese entonces. Y posteriormente nos vamos con la tabla periódica actual, cómo está organizada esta a través de periodos y grupos. Pues bueno, vamos a empezar con la historia. Y básicamente la historia nos habla de un primer científico, que en este caso es Johann Dobereine, que para el año de 1820 trató de organizar los elementos químicos conocidos en su época, que eran alrededor de 20 elementos. Para ello colocó grupos de 3 elementos químicos, donde el elemento central debía tener una masa atómica promedio de los otros 2 elementos químicos. Y en este sentido, se basó fue en el peso atómico de los elementos químicos. A esta organización se le llamó las tríadas de Dobereiner, que es la que vamos a mirar a continuación. Entonces, ¿en qué consistían estas tríadas de Dobereiner? Era que en agrupar los elementos químicos conocidos hasta ese entonces en grupos de 3, como lo tenemos acá con el cloro, bromo y yodo. Acá tenemos otra triada de Dobereiner, donde tenemos calcio, tenemos estroncio y tenemos bario. Entonces, pero ¿cuál fue el aporte de él? Un poco más que el elemento químico central debía tener una masa o peso atómico promedio de los otros 2 elementos químicos en que se encuentran al lado de este. Entonces, el estroncio debía tener esa masa atómica que promedio al sumar 40 más 137 me va a dar un promedio de alrededor de 87,6, que vendría siendo que la masa o peso atómico del estroncio, que en este caso es nuestro elemento químico central. Y acá tenemos otra triada de Dobereiner, en donde tenemos el azufre, tenemos selenio y tenemos teluro. Pero esta forma de organizar los elementos químicos tuvo dificultades cuando se siguieron descubriendo otros elementos químicos nuevos. Entonces pasó a un segundo plano esa postulación que hizo el científico Dobereiner. Seguimos con Newlands, que para el año de 1863 también trató de organizar los elementos químicos descubiertos hasta ese entonces. Este científico no se basó en la masa de los elementos químicos. Para ello, tuvo en cuenta otras propiedades físicas de la materia, por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, los estados de la materia, etc., en donde organizó los elementos químicos en grupos de 8. Dobereiner los organizó en grupos de 3, llevaron triadas de Dobereiner, y Newland los organizó en grupos de 8, y a esto se le llamó las octavas de Newland, las cuales encajaban perfectamente, como lo podemos ver acá en esta imagen. Acá tenemos la primera octava de Newland, que es litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Entonces, ¿con qué fin llegó él a esto? Debido a que al agruparlos en grupos de 8, comenzaríamos con el octavo, que sería sodio, tendría unas propiedades similares a las del primer elemento químico con la que empezaba la octava de Newland, en este caso litio. Entonces, quien hacía la vez de octavo, en este caso era el otro elemento que comenzaba con la nueva octava de Newland. Entonces, estos elementos químicos agrupados de esta manera debían cumplir ciertas propiedades, como los había mencionado antes, como el punto de fusión, punto de ebullición, estado de la materia. Y así sucesivamente él creó sus octavas, pero también tuvo algunas dificultades en que los nuevos elementos químicos descubiertos no podían encajar en sus octavas. ¿A partir de quién? Del calcio. A partir del calcio, los elementos que se fueron descubriendo no encajaban para estas octavas, y esta organización pasó a un segundo plano como la de Dobereiner. Ahora nos vamos con Mendeleev, y pues es este científico
fue un químico ruso que para el año de 1871 organizó los elementos químicos conocidos hasta ese entonces, los cuales eran alrededor de 63 elementos químicos. Y él se basó también, como lo hizo Dobereiner, en el peso atómico. Newland no lo hizo basado en el peso atómico, sino en las propiedades físicas de la materia. Entonces, Mendeleev sí usó nuevamente, como lo hizo Dobereiner, el peso atómico. Y planteó su famosa ley periódica, la cual establece que cuando los elementos se estudian en orden creciente de sus pesos atómicos, la similitud de las propiedades ocurre periódicamente. ¿En dónde? En la tabla periódica. O sea que a medida que avanzamos en la tabla periódica de Mendeleev, vamos encontrando algunas propiedades físicas de la materia que van a estar parecidas en esos bloques que postuló este señor Mendeleev. Y pues bueno, acá tenemos una imagen que nos muestra la tabla periódica que postuló Mendeleev. Y además, ¿qué tenemos acá? De que dejó que espacios vacíos. ¿Por qué dejó espacios vacíos? Porque a partir de los elementos que se conocían hasta ese entonces, él infirió que estos espacios en blanco debían ser ocupados por elementos que aún no se habían descubierto. Y entre estos elementos que posteriormente se descubrieron y encajaron a la perfección en estos huecos que dejó Mendeleev fueron el escandio, el galio, el germanio y el tecnecio, respectivamente. Ahora bien, esta tabla periódica postulada por Mendeleev básicamente consistía de 8 grupos, como los tenemos acá: el grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3, grupo número 4, grupo número 5, grupo número 6, grupo número 7 y grupo número 8. Y además de eso, tenía alrededor de 12 filas horizontales donde encajaban los elementos químicos descubiertos hasta ese entonces, que eran alrededor de 63 elementos químicos, como se lo había expresado anteriormente. Y pues ahora vamos a seguir con Moseley, que para el año de 1914 planteó la ley de periodicidad de los elementos en la tabla periódica, y a este se basó en los estudios de Mendeleev, de Newland y Dobereiner. Y gracias a los estudios de los rayos X emitidos por los metales, cuando estos son bombardeados por electrones, consiguió entender que cada elemento emitía energía a una frecuencia característica. Y cuando hablamos de esto, vamos a hablar de los protones, la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo, que al ser irradiados o al ser bombardeados, como antes había dicho, estos van a emitir cierta energía que es característica para cada elemento. Y hablamos ahora del número atómico. Entonces ya no se basó en masa atómica, en propiedades físicas de la materia, como es el caso del punto de fusión, el punto de ebullición, sino más bien que en el número atómico. ¿Quién? Moseley. Y organizó los elementos conocidos hasta ese entonces en la famosa tabla periódica actual que nosotros estudiamos en los cursos de química básica. Ahora bien, la tabla periódica, organización. ¿Cómo está organizada actualmente la tabla periódica? Que ya se basa no en la ley de periodicidad de Mendeleev, pero que la tiene en cuenta, se basa más bien en la ley de periodicidad de ¿quién? De Moseley, la cual establece que cuando los elementos se ponen en orden de sus números atómicos, sus propiedades físicas y químicas muestran tendencias periódicas. Y eso es lo que nosotros vamos a notar acá en este preciso momento. Entonces, primero, organización. Prácticamente la tabla periódica está organizada en grupos y periodos. Los grupos se encuentran dispuestos en columnas, como podemos ver acá, y tiene alrededor de 18 columnas. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que tiene 18 grupos que están en columnas. Y además de eso, tiene 7 periodos. Los periodos ya los vamos a encontrar en filas
Entonces acá tenemos el periodo número 1, tenemos el periodo número 2, hasta que llegamos a un séptimo periodo. Además de eso que les acabo de decir acerca de los grupos y periodos, la tabla periódica se encuentra dividida en metales, son los que se encuentran de este lado de la tabla periódica, todos estos que están acá son metales, y los no metales, que son los que se encuentran de este lado. Además de eso vamos a encontrar familias, como son la familia la del hidrógeno, como son los de la familia del hidrógeno, que son los alcalinos. Vamos a los alcalinoterrios, vamos a los de transición interna y posteriormente nos vamos a los gases nobles. Acá vamos a encontrar lo que son los lantánidos y acá vamos a encontrar los antínidos, que son los llamados tierras raras. Bueno chicos, en un posterior video vamos a hablar sobre las propiedades periódicas, como es la electronegatividad, radioatómico, energía de ionización, que se cumplen en la tabla periódica y que trata de resaltar la ley de periodicidad de Moseley. Entonces, chao chicos.